Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Voltcast MTG, un blog sobre Premodern. Estaba dándole vueltas a qué explicaros en este primer episodio después del episodio cero, el episodio de introducción al formato, que espero que os gustase, y me llegó una lista de un deck muy divertido y decidí que este primer episodio iba a ser esto. Un pequeño deck tech sobre Dreadless Dredge. ¿Qué es Dreadless Dredge? Dreadless Dredge es un deck basado en Zombie Infestation, un encantamiento negro por uno negro y un incoloro, que descartando dos cartas de tu mano pones una criatura zombie 2/2 negra en juego. Ya está, así de simple. Bueno, pues hasta aquí, nos vemos en la siguiente. No, eh, es un deck que abusa del cementerio y de la recursividad de sus criaturas para conseguir obtener un control sobre la mesa y ganar. Voy a hablaros un poquito sobre la elección de cartas de este deck y después pasaremos a valorar lo que yo considero que está bien y que está mal. No en el deck, porque el deck no lo tocaría tal y como está, pero sí sobre contra qué podemos enfrentarnos mejor, contra qué vamos peor, contra qué no lo jugaría nunca, no os lo creeríais. Nunca jugaría esto contra goblins. ¿Y contra qué sí lo jugaría? Contra Dex Midrange. Dicho esto, vamos a pasar a analizar todas las cartas que lleva este deck. Criaturas. Vamos con las criaturas. Vemos que este es un deck azul-negro y lleva una criatura roja. Ya llegaremos a ella. Juega un total de 24 criaturas que las podemos desglosar en 3 Nether Shadow. Vaya, Nether Shadow es una criatura que por 2 manas negros es un 1/1, que si al principio del mantenimiento está en nuestro cementerio y hay 3 criaturas por encima de él, podemos pagar su coste de mana para devolverlo al juego. Y no tiene mareo de invocación, tiene prisa. Vale, es una criatura que si está en nuestro cementerio podemos hacer que vuelva al juego. Quedaros con esta dinámica porque va a ser una dinámica recurrente lo de volver del cementerio a algún lado. Tenemos a Doctor Cid, Sicato, el cabezón, Ronaldo. ¿Qué decir de este hombre? Es por 3 manás, un negro, azul y un incoloro, es un 1/2 que descartando una carta de tu mano gana +1/+1 hasta el final del turno. Y removiendo 2 cartas del cementerio también gana +1/+1 hasta el final del turno. Sicato que en este deck tiene una doble función real, porque no solo nos sirve como criatura y como para poder efectuar los golpes suficientes como para ganar la partida, sino que también nos sirve como motor para llenar nuestro cementerio. A medida que vayáis viendo más cartas, veréis que eso es muy importante, el poder tener cartas en el cementerio para que nos acaben volviendo a la mano, para que vuelvan al juego, o simplemente para que hinchen al Sicato y pegue de letal en ese turno. Seguimos con las criaturas y llegamos a la criatura roja. El trasgo que nunca quieres invocar. Squee Trasgonabop. Squee Trasgonabop es un goblin que, por un mana rojo y 2 incoloros, nos ofrece un 1/1. Hasta aquí no es nada especialmente rimbombante, ni tan siquiera no pasaría de mediocre si no tuviera ninguna otra habilidad. Pero tiene una habilidad, y es lo que hace que lo tengamos en nuestro deck. No que lo juguemos, sino que lo tengamos en nuestro deck. Al principio del mantenimiento, si Squeak Trasgonabop está en el cementerio, te lo puedes devolver a la mano. A medida que vayamos viendo más cartas, iremos viendo cómo eso puede resultar relevante. Llevamos una copia de Undead Gladiator. Por 3 manas, 2 negros y un incoloro, es un zombie bárbaro 3/1. Con la habilidad de ciclo, con lo cual podemos tirarlo al cementerio sin necesidad de descartarlo con ninguna otra cosa que no sea pagar 2 manas y robar una carta.
Aparte, tiene una habilidad que por 2 manas y descartando una carta de nuestra mano, lo podemos devolver del cementerio a la mano. Y esto solo lo podemos hacer durante la keep. Es una copia adicional de carta que podemos tirar al cementerio y que nos vuelva a la mano. ¿Qué más criaturas tenemos? Tenemos Ancient Ghoul. Ancient Ghoul es por 4 manás un 3-1. Volvemos a lo mismo. Si esto fuese lo único que hiciese, no sería una criatura especialmente buena. Pero empiezan las cosas bonitas. Puede atacar el turno que entra que comes into play. O sea, tiene prisa. Y además, si pagas un mana negro, lo podemos devolver al juego solo en el final del upkeep y solo si tiene 3 criaturas por encima de él. Una cosa a recordar, porque ya es la segunda vez que sale esta habilidad, o este tipo de habilidad, en Premodern, así como en otros formatos Eternal, sobre todo en los que son legales cartas de ampliaciones muy antiguas, o sea, Legacy, Vintage o el Skull, el orden del cementerio importa. Importa por cartas como esta, o como la Nether Shadow que hemos visto hace unos momentos. Si hay 3 criaturas por encima de él, él vuelve al juego al final del upkeep y pagando un mana negro y puede atacar el turno que entra en juego. Es otra criatura que podemos descartar y que nos dará réditos más adelante en la partida. Ikorit. Ikorit. No tengo nada más que buenas palabras para este señor. Creo que debe ser la carta que más partidas me ha dado en toda mi historia de jugador. Mi pobre historia de jugador. Ikorit, 4 manas, 3-1. Prisa. ¿Veis un patrón? Es exactamente igual que la Shen Ghoul hasta aquí. Al final del turno se sacrifica. Aquí ya la cosa cambia. Pero, como contrapartida buena, al principio del mantenimiento, si el Ikorit está en el cementerio, podemos remover una criatura negra del cementerio y devolver el Ikorit al juego. Vemos el patrón, ¿verdad? Son criaturas que van volviendo del cementerio al juego, del cementerio al juego, del cementerio al juego, o del cementerio a la mano, como puede ser el Squid Gorabob, el Undead Gladiator y el Krovikan Horror, que vamos a ver ahora. Krovikan Horror por 4 manas es un 2-2. Al final de cualquier turno, si está en el cementerio con una carta de criatura justo encima suyo, nos lo podemos devolver a la mano. No suena mal en un deck en el que tenemos bastantes cartas que nos permiten descartar cartas. Porque recordad que cada vez que descartemos cartas, si descartamos más de una carta cada vez que las descartemos, van al cementerio a la vez. Con lo cual nosotros escogemos el orden en el que van al cementerio. Para redondear las 24 criaturas, llevamos una maravilla. Maravilla, 4 manas 2-2, por un azul 3 incoloros, vuela. Sigue sin ser nada del otro miércoles tampoco. Pero si está en nuestro cementerio, ¿veis qué bien? ¿Qué casualidad? Que hace algo si está en nuestro cementerio. Y controlas una isla, las criaturas que tú controles tienen volar. Va muy bien para evitar cuando se nos estanca la mesa, evitar que la partida se alargue más de lo necesario. Le damos volar a nuestras criaturas, si las de nuestro rival no las tienen, pegamos por el aire y acabamos la partida en uno o pocos ataques. Estas son nuestras 24 criaturas. Llevamos 12 hechizos para complementar estas criaturas. Esos hechizos son Gran Adelanto, Breakthrough. Un clásico. Breakthrough cuesta un mana azul y X. Es un sorcery. Robamos 4 cartas. Después de haber robado estas 4 cartas, escogemos X cartas de nuestra mano, donde X es el mana que hayamos pagado, y descartamos todas menos las X que hayamos elegido. Por ejemplo, en el primer turno podemos pagar un azul, jugar un Breakthrough, con X igual a 0, robar 4 cartas y descartar toda nuestra mano. ¿Por qué? Porque nuestra mano va a pasar a ser nuestro cementerio. Y con todo lo que hayamos descartado, empezaremos a devolvernos cartas a la mano, devolver criaturas al juego. No es
Es un plan muy arriesgado hacer de primer turno, no os voy a mentir, porque te deja vendido y sin mano. Eh, Hay momentos en los que será ventajoso hacerlo, sobre todo si tienes una mano que son prácticamente solo criaturas, pero si tienes más spells o tienes la Zombie Infestation, no es necesariamente el mejor turno uno que puedes tener en el deck. Pueden haber cosas mejores a hacer, como por ejemplo tirar una Cabalcera a nuestro rival. Cabalcerapi, un staple del formato, por un mana negro, nombras una carta que no sea de tierra. El jugador objetivo, esto es importante, jugador objetivo, no el oponente objetivo, el jugador objetivo. Hay casos en los que te pueda convenir hacerte la terapia a ti mismo para descartarte varias copias de una misma carta que tengas en la mano. Dicho esto, el jugador objetivo revela la mano y descarta tantas cartas con el nombre dicho como tenga. Y tiene la habilidad de flashback que, una vez en el cementerio, podemos volver a jugarla, exiliándola y sacrificando una criatura. También llevamos 4 Careful Study, por un mana azul, robas 2 cartas, descartas 2 cartas. Simple, llano. Staple de varios decks de Premodern, como la Sempiterna Madness. Y llevamos 2 Buried Alive. Solo llevamos 2 copias porque en este deck no tenemos forma de acelerarlo. Nunca lo vamos a hacer antes del tercer turno. Y no... Y para el tercer turno, normalmente vamos a querer que nuestro engine ya esté en marcha. Pero, como una intuición de criaturas para tirarlas todas al cementerio y que a partir de ahí nos vayan volviendo a la mano o al juego, es un muy buen añadido al deck. Y todas estas cartas que hemos dicho hasta ahora, las 36, están para servir y ayudar a la infestación de zombies. La carta que os he comentado al principio. Encantamiento, negro incoloro, descarta 2 cartas de tu mano, pones un zombie 2-2. ¿Por qué es tan buena? Porque si tienes cartas que te permiten ir descartando cada turno, tú cada turno vas a estar invocando criaturas. Y con flash. O sea, al final del turno del oponente, o al final de la segunda fase principal del oponente, o antes de asignar bloqueadores, te vas a decidir cuándo entran y lo vas a poder hacer de una forma relativamente prolongada en el tiempo. Todo el deck se basa en poder jugar y abusar de esta carta. Ya está, es así de simple, es un deck que queremos que la Zombie Infestation entre en juego, sobreviva y nos dé muchas alegrías en forma de zombies 2-2. Para castear todos nuestros hechizos tenemos 20 tierras. Una base de mana bastante clean, bastante simple, donde lo único que destaca así por encima de todo en una base bicolor es el Cabal Pit. Cabal Pit es una tierra incolora que tapeándola te da un mana negro y te hace un punto de daño. Hay cartas que hacen lo mismo y te dan más opciones. La cosa está en que esta tiene Threshold y su habilidad de Threshold es pagar un mana negro y sacrificarla. Y la criatura objetivo obtiene -2/-2 hasta el final del turno. Es un mata criaturas en forma de tierra, con la condición de que cumplamos el umbral. Quiere decir que tengamos 7 o más cartas en nuestro cementerio, cosa que debe ser relativamente fácil de conseguir con todas las cartas que hemos visto hasta ahora. También llevamos 5 tierras básicas de cada tipo, 5 islas y 5 pantanos. Y todo está aderezado con 7 tierras que nos den maná de 2 colores, de los 2 colores que jugamos. Y en el caso de la City of Brass, que llevamos 3, maná de cualquier color. Siempre a cambio de vidas. 3 City of Brass, 4 Underground River. Hasta aquí llegaría el apartado de el main deck. Vamos ahora con el sideboard. En el sideboard podemos encontrar que para decks similares o que intenten abusar del cementerio de otra manera,
tenemos una Tormod Script. Tormod Script, artefacto por 0, lo sacrificamos, exiliamos un cementerio. Llevamos 3 Anul contra artefactos y encantamientos del rival. Cosas como todo el engine de Parfait, Survival of the Fittest, Planar Void, que es una carta que nos destruye. Cualquier artefacto de encantamiento que nos pueda interferir en nuestro plan será contrarrestado con un anular. 2 Hydroblast para contrarrestar hechizos azules. Hay hechizos rojos, perdón. 2 Chill, también para ayudarnos en los enfrentamientos contra mazos que tengan una fuerte cantidad de rojo o sean completamente rojos. 2 Lógicas Circular por si jugamos contra decks de combo, sobre todo, y tal vez también control, para hacer que nuestros spells claves se resuelvan. Un Energy Flux por si jugamos contra un deck que abuse de los artefactos. 2 pestes diseñadas para los sempiternos goblins, los sempiternos elfos y algún otro uso, más escondidito que puedan tener, como nombrar soldado contra Landstill. Un Perish contra elfos. Y un Legacy Weapon contra decks que intenten dequearnos. ¿Por qué Legacy Weapon y no otra opción más clásica del formato, como puede ser la Gaia's Blessing? Bueno, el razonamiento al que yo he llegado para ver por qué llevaba Legacy Weapon en vez de Gaia's Blessing es que el Legacy Weapon nos sirve si nos lo robamos. Y solo llevamos una copia. Porque el Legacy Weapon es un artefacto de coste 7 que, pagando un mana de cualquier color, cosa que en este deck va a ser... No es imposible, pero es extremadamente complicado que lo consigamos, porque tendremos que tener las 3 Idiobras en juego. Remueves un permanente del juego. Y la habilidad que nos interesa, si el Legacy Weapon fuese a ser puesto en un cementerio desde cualquier lugar, enséñalo y barájalo en la biblioteca. Claro. Esto nos sirve para no perder por dequeo contra decks como que nos quieran dequear, siempre y cuando no tengan algo que nos haga robar a velocidad de instant. Como por ejemplo, si nos hacen un Brain Freeze y no tienen alguna forma de hacernos robar a velocidad de instant, el Legacy Weapon nos podría salvar. Si tienen algo que nos haga robar a velocidad de instant, no, perdemos igual. Pero bueno, es lo que escogió el diseñador del deck y yo os estoy presentando el deck tal cual lo encontré. Vamos ya con el gameplay, o qué hacer con esta pila de cartas ahora que sabemos qué cartas tiene el deck. Bueno, nuestro plan básicamente, como he ido comentando a lo largo del deck tech, es llenar nuestro cementerio con las criaturas recursivas. Si podemos aprovecharlo haciéndolo con una Zombie Infestation para poder ganar criaturas por el camino, aún mejor. Y aprovechar esas recursividades del cementerio para generar ventaja de cartas y ventaja de mesa. Una mano ideal de este deck incluye empezar de turno 1 Careful Study, por ejemplo, y descartarnos un Krovikan Horror y un Squitras con Abob, dejando el Krovikan Horror debajo y el Squee encima, con lo cual tendremos que al final de nuestro turno el horror nos volverá a la mano, tendremos 2 cartas frescas que no teníamos antes, y el Squee al principio de nuestro siguiente turno nos volverá. Es muy difícil en este deck conseguir ganar una partida en la que no resolvamos idealmente una o más Zombie Infestations. El resto de motores para descartar cartas y que empiecen a hacer cosas desde el cementerio no es especialmente grande, porque tenemos los spells que solo nos van a dar una oportunidad si se resuelve, que son los 3 Breakthrough y los 4 Careful Study, y los Brutalife para ponerlos en el cementerio directamente, los que no estén. Pero para que el deck funcione debidamente,
Lo ideal es que tengamos una Zombie Infestation en juego para poder ir descartando siempre que queramos y dejando un rédito por hacerlo, es decir, poniendo zombies los dos. Sikatok también nos ayuda mucho en esa tarea porque nos permite descartar de forma recursiva también, pero sí que es cierto que no deja más cuerpos en la mesa, sencillamente se hincha. ¿Por qué deberíamos jugar este deck? Bueno, primero, porque es un deck pensado para gente a la que le guste interactuar con el cementerio, devolver cartas a la mano desde el cementerio, ponerlas en juego desde el cementerio, que nuestro cementerio sea tan importante como nuestra mano. Este deck lo consigue de una forma bastante eficiente desde el momento en el que pongamos en marcha nuestro engine, ya sea con el Zombie Infestation, con el Sikatok o descartando con un Breakthrough y a partir de ahí pudiendo ir encadenando o con un Careful Study y pudiendo encadenar más efectos del mismo estilo hasta que podamos ir rematando la partida. ¿Cuál es nuestro plan? Nuestro plan, aparte de ir poniendo zombies los dos, es intentar conseguir establecer una posición en mesa que nos sea relativamente o mayoritariamente ventajosa en base a ir reanimando nuestros bichos que son reanimables, ya sea la Nether Shadow, ya sea el Ikorit, ya sea el Ishengul. Siempre que podamos, volverán al juego e intentarán rascar unas viditas. Como poco unas viditas. La única forma que nuestros rivales tienen de impedir que esto pase una vez y otra vez y otra vez es exiliando las criaturas o exiliando nuestro cementerio. Exiliando nuestras criaturas puede pasar de main tranquilamente con Swords to Plowshares, pero solo se pueden llevar 4. Si nuestro rival intenta que los intercambios sean siempre de uno por uno o de cartas que aunque generen ventaja momentánea, no eliminen la amenaza completamente, es decir, nos la dejen en el cementerio, nosotros de eso nos podremos recuperar de una forma relativamente fácil. Relativamente fácil. Podremos conseguir que si nos tiran una era de Dios, por ejemplo, o un piroclasmo, o cualquier cosa del estilo, nosotros al siguiente turno, la Nether Shadow puede volver al juego, el Ashengul puede volver al juego, el Ikorit, si tenemos criaturas para comernos y que vuelva, también pueden volver al juego. De hecho, aquí, por mucho que me sea una de mis cartas preferidas de toda la historia, Ikorit, en este deck flojea un poquito, porque es el que requiere más dedicación constante para conseguir efectuar el plan de que vaya volviendo turno a turno, porque nos está comiendo recursos. Nos pide comernos recursos, nos pide comernos otras criaturas negras. Y en este deck, todas las criaturas negras tienen funciones alternativas. Nos es útil en un momento en el que, por ejemplo, una Nether Shadow se nos ha quedado colgada en el fondo del cementerio y ya no va a poder volver de ninguna manera. Ahí es útil un Ikorit porque le das una última utilidad a ese Nether Shadow haciendo que un Ikorit vuelva y pegue. Pero no tenemos que tener en cuenta que Ikorit sea una fuente constante de atacantes porque en este deck no va a ser así. No es el plan no es recurrir Ikorits turno tras turno. Es hacerlo una o dos veces en la partida y que sean lo suficientemente definitorias como para decantarla a nuestro favor. El rol recurrente en esta baraja se lo llevan las Nether Shadows y los Ghouls, que son las criaturas que sí que podremos, de forma más o menos confiable, ir reanimando una y otra vez para que vayan atacando una y otra vez. Más cosas a tener en cuenta. La Cabal Therapy, como ya os he dicho antes, no siempre se le tiene que hacer al rival.
Es posible que hayan situaciones en las que sea ventajoso hacérsela a uno mismo, como por ejemplo si tenemos una mesa llena de Nether Shadows y Ashen Ghouls y algún Ikorit y tenemos una Wonder en la mano y no tenemos otra forma para descartarla. Una Cabal Therapy en el cementerio o en la mano puede ser una buena manera para hacernos objetivo a nosotros mismos, quitarnos esa Wonder, atacar por el aire y ganar. ¿Contra qué quiere jugar este deck? Con una experiencia cero con esta lista, este deck quiere jugar contra decks midrange. Quiere jugar contra decks midrange e incluso tirando a control un poco. Siempre teniendo en cuenta que nuestro plan tiene que pasar por intentar resolver una zombie infestation. Con lo cual intentar que se esté protegida por alguna terapia de la cabala antes. Pero los decks que intentan tradear recursos con el rival, ir sacando pequeñas ventajas, ir haciendo que la partida se alargue hasta que llega un punto en el que sea tuya, son unos decks que no le vienen nada mal a esta baraja. Combo puede ser, según qué combo, puede ser un auténtico infierno, porque de base no tenemos más defensa que las 3 terapias de la cábala y puede que para cuando la tengamos o sepamos contra lo que estamos jugando ya sea demasiado tarde y aunque tiremos una terapia perdamos igual. Contra agro. Contra agro yo creo que la cosa tiene que ir muy justa. Porque es verdad que en esta lista no hay ningún matabichos aparte del Cabal Pit. Ni de main ni de side. Bueno, de side sí que lo hay, pero no como tal. Están la Peris y las Plagues. Pero no hay ningún matabichos como tal. Con lo cual, confiamos en tener el tiempo suficiente para estabilizar la mesa, ganar ventaja de mesa y ganar a partir de ahí. ¿Habrá dexagros contra los que sea capaz de realizarlo? Sí. Si Goblins nos sale de turno 1 lacayo, sobre todo si nosotros estamos on the draw, la partida se pone muy cuesta arriba. Se pone muy cuesta arriba porque nosotros los 2 primeros turnos no vamos a hacer gran cosa. No vamos a hacer gran cosa. Y él nos va... Él si nos conecta con un lacayo y nos pone... Ya no voy a decir un Sinking, pero nos pone un Ringleader o nos pone una Matrona que le busque un Warchief, nos estará poniendo en una posición muy, muy desventajosa para intentar conseguir ganar la partida. Aún y así, yo creo que es un deck que vale la pena probar si eres alguien como yo a quien le gusta este estilo de deck y que se le tiene que dar una oportunidad y a la que puede consiga reunir todas las cartas que me faltan, que son pocas, le daré una oportunidad y una revisión, porque ya he visto un par de cositas que me gustaría intentar probar. Como a lo mejor meter un par de counterspells de main o redondear las Cabal Therapy. No sé. Una vez la haya probado sabré qué cambios le querré hacer. Sobre el banquilleo, no os voy a decir gran cosa. No me gusta, no soy gran fan de las listas de banquilleo como tal, porque creo que hay muchas más cosas a decir a la hora de qué cartas sacar y qué cartas meter que no el... Uy, estoy jugando contra Landstill, pues esto va afuera y esto va adentro. Os he hecho una pequeñita guía al principio, pero lo podemos repasar si queréis. Si nos toca jugar contra algo que se parezca a lo que jugamos nosotros o intente también abusar de una forma diferente del cementerio, tenemos la Tormod Script. Nuestro pack de counter spells son anular y lógica circular. Uno es para defendernos de las amenazas del rival y el otro es para contrarrestar las amenazas del rival. Anules para las amenazas del rival. Lógica circular sirve para las dos, pero en principio está más pensado para defendernos las nuestras. El pack contrarrojo de frío Hidroblast. Un par de pestes que jugando negro es el mínimo que llevas. No recuerdo ningún deck que jugando negro juegue menos de dos pestes de side. Un Perish para esos elfos. El Legacy Weapon
que si no pensáis que pueda haber nadie intentando dequearos, y con intentando dequearos incluyo a Parfait, es una carta que puede salir perfectamente del banquillo, y un Energy Flux que está muy bonito que esté ahí por si acostumbras a jugar con gente que intente jugar mucho de Poder Combo, mucho UR Tinker, mucho de que intente abusar de los artefactos en general. Poco más me queda que deciros, excepto que probaré el deck. Y si queréis que os diga lo que me parece, hacedmelo saber y os lo comentaré. Gracias a todos por venir hasta aquí y gracias hoy a Iñaki por pasarme esta lista y permitirme volver a creer que Dredge se puede jugar en Premodern. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente. ¡Go, go, go!